Muy buenas noches, hoy es 14 de mayo, yo soy Memo Flores e iniciamos otra emisión de su programa Noticias a Tiempo. Y vámonos con toda la información. Hoy, desde Palacio Nacional, en el Salón Tesorería, el gobierno federal volvió a presentar, así es, una nueva versión de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Es la misma que ya se había mostrado antes, pero según esto, ya está corregida. ¿Por qué? Porque como lo reconoció la propia presidenta Claudia Sheinbaum, la anterior tenía errores de redacción, yo creo que de otro tipo que se pueden relacionar con la censura. La nueva versión fue expuesta por José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital. Peña Merino explicó que la ley busca regular de manera integral el ecosistema de comunicaciones en nuestro país, en México, que no solo se trata de Internet, sino también de la televisión abierta, la televisión de paga y la radiodifusión. Se propone establecer un nuevo marco regulatorio para el acceso y uso de redes que incluye el espectro radioeléctrico, la calidad de los servicios, el despliegue de infraestructura, la interconectividad, así como mecanismos de supervisión y sanciones. Actualmente, según datos que presentó Merino, 10.2 millones de personas en el país viven sin cobertura. Y otros 4.4 millones, aunque tienen acceso al Internet, no pueden pagar los datos móviles. Según Merino, México es el país con el Internet más caro del mundo. El gigabyte cuesta en promedio $5.22 por gigabyte, en comparación con países como Sudáfrica, Colombia o Turquía, que tienen precios mucho más bajos. Durante el sexenio pasado, la conectividad aumentó de 40 a 97 millones de personas. Hoy, el 92% de la población vive en zonas con cobertura, aunque con un gasto promedio de 721 pesos mensuales para poder estar conectados. La iniciativa presentada plantea que el espectro puede usarse tanto para fines públicos como para fines comerciales y que el Estado mexicano debe de garantizar el derecho a la conectividad a todos los ciudadanos. Uno, impulsar decisiones colegiadas, un órgano desconcentrado, sectorizado a la agencia, que tenga independencia técnica, muy importante, esto implica no solo el consejo de manera colectiva, sino que haya capacidades técnicas instaladas en el organismo, porque este es un tema, como ustedes se imaginarán, pues muy técnico de muchas cosas, mediciones, etcétera, ¿no? Con 5 consejeros propuestos por el Ejecutivo, la presidenta, y ratificados por el Senado. Segundo, la aclaración que ya hice, pero que vale la pena enfatizar, de espectro para el gobierno, en específico CFE, ¿no? Gratuito para temas de cobertura social, en igualdad de condiciones. La iniciativa presentada por el gobierno federal hoy por la mañana, la nueva reforma a las telecomunicaciones, presenta varias mejoras respecto a la anterior. Refuerza los derechos de la audiencia. También la necesidad de que existan códigos de ética y una defensoría para los usuarios. También incluye medidas para proteger recursos orbitales estratégicos y prevenir la pérdida de posiciones satelitales. Otro punto clave es permitir que operadores comunitarios y sociales se conecten a las redes de grandes empresas con tarifas mucho más accesibles. La reforma también propone reorganizar el Instituto Federal de Telecomunicaciones. No es reorganizarlo, es desaparecerlo. Se separan las funciones de cobertura y competencia. La primera quedaría bajo un nuevo órgano desconcentrado sectorizado, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. En tanto, la parte de la competencia económica se transferiría a una nueva comisión antimonopolios aquí en el país. El artículo 109 que causó cierto malentendido, polémica. Esto era un artículo pensado para acompañar un artículo que ya existe hoy en la ley del IVA, que es el 18H, para plataformas de venta de bienes. Pero bueno, para que no haya ningún espacio de duda, y como lo mencionó la presidenta, aquí no hay censura. Al contrario, ¿no? Una ley que promueve conectividad, que promueve que más personas se puedan usar datos y manifestar sus ideas y usar redes sociales, es una ley que claramente va en el sentido contrario. Entonces, pero para que no haya ningún espacio de duda, malentendido, se elimina y se queda, como también ya lo había anunciado la presidenta. De esta reforma
de la ley de telecomunicaciones hubo varios artículos que generaron controversia y que iban tendientes a generar censura a medios de comunicación, pero particularmente a redes sociales. Uno de los puntos más debatibles era la iniciativa dentro del artículo 109 o el artículo 109 dentro de esta iniciativa, que según su redacción original otorgaba facultades para establecer procedimientos, parámetros y estándares para bloquear plataformas y transmisiones digitales. Hoy Peña Merino aseguró que no hay intenciones de censurar, que al contrario, dijo que la ley busca ampliar el acceso al Internet y garantizar la conectividad, pero anunció que se eliminaría este artículo 109. En la nueva ley, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. La que presentamos, que presentó la presidenta, es una ley para conectar a todas las mexicanas y mexicanos. Gradualmente, con medios públicos, las empresas privadas, pero que proporciona, nosotros creemos, el marco normativo que justamente va a permitir llegar a una meta de conectividad en donde el acceso a Internet pues no excluya a los 15 millones que les mencionaba. Lo primero. En materia de contenidos y la raíz que dio a esta nueva reforma a la ley de telecomunicaciones, el artículo 210 establece que no se permitirá a las televisoras y al radio transmitir propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos extranjeros, tal y como lo hizo el gobierno de Estados Unidos con sus comerciales antimigrantes en televisión abierta, en horario estelar, en partidos de fútbol. Se hacen excepciones para promoción turística, cultural o deportiva. También se prohíbe comercializar espacios en plataformas digitales para estos fines. Además, se eliminarán los artículos 201 y 202 que exigían a productores solicitar autorización previa a la Secretaría de Gobernación para transmitir contenidos incluso extranjeros. En más información sobre esta reforma, senadores de oposición informaron que tras escuchar a algunos especialistas durante los conversatorios legislativos, trabajan en una propuesta alterna sobre la ley de telecomunicaciones y radiodifusión que será presentada más adelante. El coordinador del Partido Acción Nacional, de los senadores del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, señaló que lo que se vota en el Congreso no son las presentaciones de PowerPoint en referencia directa a la exposición hecha el día de hoy por la mañana en la conferencia matutina. Añadió que su bancada ya elaboró un planteamiento distinto. Anaya reconoció que hubo avances en las modificaciones, pero advirtió que persisten artículos que pueden promover la censura. Mencionó que la eliminación del artículo 109 no se ha dicho nada sobre otros puntos importantes, como el artículo 8, fracción 62, que permite ordenar la suspensión inmediata de transmisiones. También se refirió al artículo 184, así como a la permanencia del padrón de datos de telefonía móvil. Sobre el tema de datos personales, y no vamos a quitar el dedo del renglón. Artículo 8, fracción 64. Quieren crear un registro de usuarios de telefonía móvil cuando esto ya lo había declarado inconstitucional la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2022. No estamos de acuerdo en que el gobierno tenga acceso a nuestros datos personales y que inclusive se abra la puerta para que el gobierno pueda espiar el contenido de los teléfonos móviles de cualquier ciudadana o ciudadano. Y finalmente, las violaciones al TEMEC. Qué bueno que ya eliminaron o están dispuestos a que se eliminen 3 artículos, pero si ustedes revisan el capítulo 18, particularmente el 18.17 del TEMEC, es clarísimo nuestro compromiso. El órgano regulador tiene que ser independiente, y subrayo la palabra independiente. Por otra parte, el senador del PRI, Manuel Añorbe, afirmó que el gobierno busca distraer a la población con el retiro del artículo 109, tras las críticas por su posible uso como mecanismo de censura en plataformas sociales, en redes sociales. Añorbe, al igual que Anaya, aseguró que existen otros párrafos que la propuesta mantiene las mismas atribuciones, o en sus palabras, es la misma gata pero revolcada. Pero no comentaron el artículo 8, fracción 62. Con este artículo permite a esta agencia suspender transmisiones. O sea, es la misma puerta.
O vamos a decir, como dice el dicho mexicano, es la misma gata, nada más que revolcada. Que no le den vueltas, no hay independencia, no hay equilibrio. Puras finísimas personas ahí, Añorbe respaldada por Rubén Moreira, el pillo de la megadeuda de Coahuila. Pero bueno, vámonos con más información y dándole seguimiento al tema del retiro de la visa de turista de la gobernadora de Baja California, María del Pilar. Ella confirmó, en ninguna parte dice que una gobernadora tiene que tener visa. Eso respondió hoy la gobernadora María del Pilar, la gobernadora de Baja California, ante los cuestionamientos en su conferencia de los miércoles sobre el tema de que el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa de turista a ella y a su esposo. A su esposo, que por cierto, su esposo es el coordinador de proyectos estratégicos de su gobierno. Puesto honorífico, dice ella. A ver, en ninguna parte dice que un gobernador tiene que tener visa, en primer lugar. Hay millones de mexicanas y mexicanos, de baja californianas y baja californianos, que han vivido sin visa toda su vida. Entonces, yo estoy muy tranquila, con la frente en alto, aquí de frente he continuado con mi agenda pública, como siempre. ¿Se imaginan ustedes ser gobernadora de un estado fronterizo con Estados Unidos, que tiene la frontera de mayor tránsito con Estados Unidos y no tener visa y decir ella que no es necesario? Tapa al perro, ¿no? Pero bueno, sobre la posición que ocupa su esposo dentro de su gobierno honorífico, la gobernadora confirmó que él seguirá en el mismo puesto. Esto a pesar de que sobre él principalmente es donde las autoridades estadounidenses enfocaron las investigaciones por posible realización de operaciones financieras indebidas en su territorio. La duda para todos ustedes que tienen una visa principalmente en el norte del país, ¿qué harías tú si de la noche a la mañana el gobierno de Estados Unidos te quita la visa? ¿No investigarías mínimamente por qué me quitaron la visa? Pues la gobernadora no. Entiendo que la embajada respondió el día de ayer que es confidencial estos temas y nosotros tampoco no sabemos. No, pues no. A María del Pilar no le interesa saber por qué le quitaron la visa. Pues porque ya sabe, por los negocios de los socios de sus esposos que tienen en Baja California. Y bueno, y pasamos de Guatemala a Guatepeor en cuanto a gobernadores. De Baja California nos vamos a Nuevo León. La diputada local en Nuevo León del PRI, Lorena de la Garza, presentó 8 denuncias ante la Fiscalía General de la República contra el gobernador de Nuevo León, contra Samuel García, por presuntas violaciones a la ley electoral. Según la legisladora, la vía penal se volvió necesaria ante la falta de consenso en el Congreso local, donde las bancadas de Movimiento Ciudadano y Morena han bloqueado cualquier intento de imponer sanciones políticas al mandatario. En un video difundido en redes sociales por la legisladora local, de la Garza aseguró que existen al menos 35 resoluciones del Tribunal Electoral Federal y estatal que confirman irregularidades cometidas por el gobernador, pero que no han podido ser aplicadas o sancionadas en el Congreso debido a la falta de mayoría en el Pleno. Entonces, como en el Congreso dependemos de los votos de los compañeros diputados, hoy decidimos mejor venir a la Fiscalía General de la República para también enterar a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y que sean ellos quienes imparcialmente investiguen sobre lo que ya determinó el Tribunal Federal Electoral de las violaciones a la ley que cometió el gobernador Samuel García. La diputada Lorena de la Garza señaló que la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales debe de investigar de forma imparcial y aplicar las sanciones correspondientes. Cabe recordar que en febrero pasado, la Comisión Anticorrupción del mismo Congreso declaró procedente una solicitud de juicio político contra Samuelito García, impulsada esta por los legisladores del PRI. Vámonos ahora con más información a nivel nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum. El día de hoy por la mañana exigió a Estados Unidos que debe de informar al gobierno mexicano sobre las negociaciones que sostiene con narcotraficantes. Sheinbaum cuestionó las contradicciones de Estados Unidos que mientras imputan cargos de narcoterrorismo a 2 líderes de una facción del cártel de Sinaloa, también mantienen por otra parte acuerdos con narcotraficantes, como lo demuestra la entrega de la familia de Ovidio Guzmán. Una negociación, por cierto, que México ni siquiera está enterado. Tienen que dar la información primero. Y segundo, ¿por qué la información? No han informado, ¿no? ¿Por qué entraron?
no tenemos la información oficial o pública que diga por qué entró esta familia. Hay que recordar de nuevo el tema de la extradición. Y sí, en efecto, si hay una política de ellos de no negociar con terroristas. Tienen que entregarle información de las negociaciones, dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya me imagino a Donald Trump súper preocupado por las exigencias de la presidenta Claudia Sheinbaum, con todo respeto. Y vaya que nos cae bien la presidenta. La misma, Claudia Sheinbaum, recordó que no solo los familiares de Guzmán son mexicanos, sino que también Ovidio Guzmán, conocido como el Ratón, que fue extraditado a Estados Unidos a través de un proceso oficial. Por ello, aseguró, debe de prevalecer la comunicación entre ambos países. Ayer, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, confirmó que los familiares de Ovidio Guzmán salieron de México con destino a Estados Unidos como parte de las negociaciones entre el narcotraficante y el Departamento de Justicia de aquella nación. Además, aclaró que estas personas no estaban siendo buscadas en México ni tenían orden de aprehensión en su contra. Pero Omar García Harfuch, al igual que Sheinbaum, exigió al Departamento de Justicia estadounidense que comparta la información sobre el traslado con la Fiscalía General de la República, subrayando que quien detuvo a Ovidio Guzmán fue el ejército mexicano y por tanto México debe de estar al tanto de cualquier decisión relacionada con el caso. En más información de la presidenta Claudia Sheinbaum, esta tarde la misma confirmó que se firmó un acuerdo voluntario con las grandes cadenas de autoservicios y tiendas departamentales para que aumenten poco a poco la venta de productos hechos en México. El acto forma parte del plan llamado Plan México. A la cita en Palacio Nacional acudió Diego Cosio, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales. Este acuerdo tiene el objetivo de abordar la estrategia Hecho en México a fin de impulsar la distribución de productos nacionales en todo el país a través de las más de 50,000 tiendas afiliadas a esta asociación. Muy bien, la reunión, pues para promover lo Hecho en México. Claro, ¿qué se vio? ¿Quiénes estuvieron presentes? Todas las cadenas más importantes afiliadas a ANTAD y aparte otras cadenas, empresas online. Muy bien, ¿eh? Hay que probarlo hecho en México. El compromiso, crecer los productos con valor de producción mexicana en los próximos años. Crecerlos y promoverlos desde y también hay y va a haber, claro, en todas las tiendas. Son más de 50,000 tiendas de ANTAD a nivel nacional. ¿Y cuánto están calculando en términos económicos que sea esto? Se tiene que aterrizar, ahorita estamos hablando porcentajes, porque lo tienes que ver por categoría, de lo que sí puedes sustituir y de lo que no puedes, ¿no? Pero es un gran programa, es un gran programa ligado al Plan México y ligado al compromiso de detonar el crecimiento del país. Y le damos seguimiento al tema del video de MrBeast grabado en zonas arqueológicas aquí en México. Ayer confirmamos que el Instituto Nacional de Antropología e Historia confirmó que sí tenía permiso para grabar, permiso para grabar allá en Campeche, Yucatán. Pero hoy la Secretaría de Cultura anunció que habrá sanciones. Este lugar es una pirámide construida sobre otra pirámide. Y entre más nos adentremos, más antiguo será todo. Con cuidado, muchachos. Esto no me da confianza, Jimmy. No puedo creer que el gobierno nos deje hacer esto. Es una locura. Ni siquiera a los arqueólogos se les permite ingresar aquí. No puedo creer que el gobierno nos dé permiso de hacer esto. En serio, eso dijo MrBeast en el video. No puedo creer que el gobierno nos deje hacer esto. No puedo creer que el gobierno nos deje hacer esto. Es una locura. Ni siquiera a los arqueólogos se les permite ingresar aquí. El video ya tiene millones de visitas y aunque el Instituto Nacional de Antropología e Historia confirmó que la grabación fue autorizada, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, dijo que el contenido representa una interpretación no adecuada del patrimonio mexicano y de la cultura mexicana y que a pesar de los permisos habrá sanciones contra el youtuber. Respecto a lo de Lina, justamente le pedí también a Diego Prieto una ficha. No es la primera vez que pasan y siempre se han aclarado. Por supuesto que no estamos de acuerdo y por supuesto que habrán las sanciones correspondientes porque para eso no son esos espacios. Claudia Sheinbaum diciéndole que el gobierno de Estados Unidos debe de presentar la información a Donald Trump, al gobierno mexicano, y la secretaria de Cultura diciendo que MrBeast será castigado. Yo digo que está temblando el influencer.
De acuerdo con Comunicación Social de la Dependencia, el Departamento Jurídico del INAH ya trabaja en el caso. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum también habló del tema. Esto durante su conferencia matutina, confirmando que MrBeast tenía permisos oficiales para grabar en los sitios. Creo que hubo permisos para la transmisión. Si uno entra a un lugar que está protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, tiene que recibir un permiso para poder transmitir. Y entiendo que en este caso hubo permiso. Y ya en particular, pues hay que ver exactamente del contenido, pero no es que haya entrado sin el permiso del INAH. Entonces vamos a averiguar exactamente, o más bien que informe. O sea, sí tengo, la información es que tenía permiso del INAH, y ya que el INAH nos diga pues bajo qué condiciones se dio este permiso, y si se violó el permiso, pues entonces qué sanciones provienen. Oye, nos gustan las cámaras de humo para distraernos de los principales problemas del país y luego todavía le dan más peras al olmo. Pero bueno, vámonos con más información, información trágica, información que llenó las redes sociales el día de ayer por la noche. En Zapopan, Jalisco, Valeria Márquez, una joven creadora de contenidos, modelo de tan solo 23 años, perdió la vida. Perdió la vida mientras transmitía en vivo en TikTok. En una hora regreso. ¿Y en qué venía? ¿En moto? Me iban a levantar. Ok. Este video forma parte del video completo donde sucedió el accidente minutos antes de la trágica escena. El incidente ocurrió dentro de su estética, ubicada en Zapopan, Jalisco, el martes 13 de mayo. Alrededor de las 16:30 horas. Los primeros en llegar al lugar fueron elementos de la comisaría de Zapopan tras recibir varios reportes de auxilio de emergencia al número 911. Las empleadas del negocio confirmaron que la víctima era propietaria de la estética. Testigos señalaron que el agresor fue un hombre que entró al lugar y disparó con un arma de fuego y huyó, aparentemente a bordo de una motocicleta. La Fiscalía de Jalisco ya inició los trabajos de investigación para aclarar lo sucedido. En más información internacional, el banco Global Goldman Sachs ajustó al alza las proyecciones de la economía mexicana para el 2025. En lugar de tener una contracción, un decrecimiento del 0.5% previsto en abril, ahora se estima un crecimiento nulo del Producto Interno Bruto. Esto refleja una ligera mejoría del panorama económico de nuestro país. Este cambio responde en gran parte a una recuperación más sólida de lo esperado de la economía de Estados Unidos, impulsada por los recientes acuerdos comerciales con China y el Reino Unido. Estos pactos han reforzado la confianza en la estabilidad económica estadounidense, llevando a los analistas de Goldman Sachs a reducir la probabilidad de una recesión en este país, pasando del 45% el mes pasado a solo el 35%. Pero el banco advierte que 2025 seguirá siendo un año complejo para México. Los aranceles impuestos por Estados Unidos aún no han sido totalmente retirados y persiste una alta incertidumbre en torno a las próximas revisiones del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Factores que podrían limitar el crecimiento y frenar gravemente las inversiones en este país. Pero buenas noticias para el gobierno federal. El Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó que de enero a abril, los primeros 4 meses de este año, de enero a abril del 2025, los ingresos tributarios alcanzaron un total de 2.017.536 millones de pesos. Esta cifra representa un crecimiento real del 9.9% en comparación con el mismo periodo del 2024 y un aumento nominal de 247.953 millones de pesos. Se trata del mayor incremento registrado para un primer cuatrimestre desde el 2015. Este desempeño permite superar las estimaciones establecidas en la Ley de Ingresos de la Federación para el periodo, alcanzando un nivel de cumplimiento del 104.1%. Por tipo de impuesto, los montos recaudados fueron los siguientes, como lo vemos en pantalla. 1.171.684 millones de pesos corresponden al impuesto sobre la renta. El impuesto al valor agregado, el IVA, generó 537.251 millones de pesos, un aumento del 13.9%. Mientras el impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS,
generó un incremento de 217.479 millones de pesos. Los especialistas hacendarios señalan que este aumento en la recaudación no está vinculado con un crecimiento económico, sino con una estrategia de fiscalización más rigurosa por parte del SAT. Asimismo, destacan el papel del comercio exterior, donde hay una mayor supervisión en las aduanas, que también ha contribuido a fortalecer los ingresos fiscales. Y en más información sobre las exportaciones, vámonos al tema agroindustrial. En relacionado a este tema, México registró durante el 2024 su 15º año consecutivo, 15 años consecutivos de crecimiento, alcanzando un total o exportaciones totales por 31.076 millones de dólares, lo que representa un aumento anual del 3.3% según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información. Esta tendencia positiva continúa durante el 2025, dado que durante el primer trimestre las exportaciones agroindustriales crecieron 1.2% al ubicarse en 7.631 millones de dólares. Entre los productos con mayor demanda internacional destacan la cerveza, el tequila, los productos de panadería, el azúcar, así como aguas y refrescos que se consolidan como un símbolo de dinamismo agroindustrial de nuestro país. Estados Unidos sigue manteniéndose como el principal socio comercial de nuestro México, siendo el principal destino de las exportaciones y también la mayor fuente de importaciones agropecuarias hacia México. El país importa estos productos principalmente bajo regímenes de preferenciales, especialmente desde Estados Unidos, Canadá, Chile y Uruguay, fortaleciendo así una red de intercambio clave para el sector alimentario de nuestro país. Y mientras millones de familias en México dependen del dinero que envían sus seres queridos desde los Estados Unidos, las famosas remesas, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, un congresista republicano propuso cobrar un 5% de impuestos sobre las remesas enviadas por mexicanos al exterior. Así es, gravar el dinero que los migrantes ya trabajaron, ya ganaron y ya tributaron. Se trata de Jason Smith, un legislador del Partido Republicano que incluyó la propuesta en el paquete llamado The One Big Beautiful Bill. El Congreso mexicano alzó la voz. Las juntas de coordinación política del Senado y de la Cámara de Diputados expresaron su firme rechazo a la iniciativa. En un comunicado, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República advirtió que en Estados Unidos todos los trabajadores, más allá de su estatus migratorios, pagan de manera cotidiana sus impuestos, por lo que esta medida supondría una injusta doble tributación sobre ese 20% del ingreso laboral de los trabajadores migrantes, que reiteramos, ya tributaron abonando a ese país. Por su parte, la Cámara de Diputados también emitió una postura. Todos los coordinadores parlamentarios se sumaron al rechazo. Coincidieron en que esta iniciativa es un atentado contra la dignidad de nuestros paisanos migrantes que trabajan en aquel país. En su comunicado conjunto, los legisladores federales advirtieron que esta medida podría empujar a los migrantes a buscar vías menos seguras para el envío del dinero. Para dimensionar el impacto que tienen las remesas en la economía mexicana, tan solo en el primer trimestre del 2025, México recibió 14.269 millones de dólares en remesas, un incremento del 1.3% respecto al mismo periodo del año pasado. Esos envíos representan el 4% del Producto Interno Bruto. Representan también la mayor fuente de ingresos del exterior de nuestro país, arriba de la venta del petróleo, arriba del turismo. La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó. Durante su conferencia matutina calificó la iniciativa estadounidense como una medida discriminatoria y respaldó las cartas firmadas por el Congreso de Cámara de Diputados, y por la Cámara de Senadores, en la que se advierte sobre el riesgo de una doble tributación para los trabajadores migrantes. Diciendo, no, eso no, a ver, ¿cómo van a gravar? Si ya pagan impuestos los mexicanos allá. Todos los mexicanos que viven en Estados Unidos pagan impuestos, tengan documentos o no tengan documentos. Todos pagan impuestos. Incluso hay estados que ya graban las remesas. Entonces ahí todos dijeron, no, a ver, eso no. No estamos de acuerdo en esta injusticia
que es discriminatoria. A ver, quienes están diciendo no están de acuerdo son el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados en México, la Cámara de Senadores en México. Les vale gorro a los estadounidenses si están de acuerdo o no las cámaras de diputados en México. En Estados Unidos, vámonos con más información migrante, porque en aquel país las políticas antimigratorias siguen duras. Autoridades confirmaron que deportaron a 528 personas tras un operativo de varios días en Houston, Texas. El Servicio de Migración y Control de Aduanas, ICE, informó que también detuvo otros 422 presuntos migrantes. De ese grupo, 296 tienen antecedentes penales. Según el comunicado oficial, la prioridad fue la seguridad pública y el arresto de migrantes con órdenes de deportación. En el operativo participaron varias agencias federales, entre ellas la DEA y el Departamento de Seguridad Pública de Texas. Y vámonos a información internacional, ahora hasta Medio Oriente, porque en su segundo día de giras por aquella zona, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con el presidente interino de Siria, Ahmed al-Sharia, en Arabia Saudita. Se trata del primer encuentro entre mandatarios de ambas naciones en 25 años, lo que podría ser un punto de inflexión para una Siria que busca dejar atrás décadas de aislamiento internacional. La reunión tuvo lugar al margen de la cumbre de Trump con los líderes del Consejo de Cooperación del Golfo y representa un cambio significativo para un país que aún se adapta a la vida después de más de medio siglo bajo el control de la familia Assad. ¿Pero qué se está discutiendo en este encuentro? De acuerdo con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, Trump pidió a al-Sharia reconocer diplomáticamente a Israel, exigir la salida de todos los grupos terroristas extranjeros presentes en Siria y colaborar con Estados Unidos para evitar cualquier intento de resurgimiento del Estado Islámico. El mandatario también solicitó que el gobierno de Damasco asuma la responsabilidad de más de una docena de centros de detención que actualmente albergan a unos 9,000 presuntos miembros de ISIS. Estas prisiones actualmente están siendo administradas por fuerzas kurdas respaldadas por Washington, que lideraron la ofensiva militar contra los extremistas y que en marzo del 2019 retomaron el último territorio que el grupo yihadista llegó a controlar. Por su parte, el ministro de Exteriores sirio informó que durante el encuentro se abordó la necesidad de fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad, particularmente en la lucha contra el terrorismo y los controles armados que atentan contra la estabilidad regional. Posteriormente a la reunión, tras la reunión, el presidente Trump elogió al presidente interino de Siria, al-Sharia, ante reporteros a bordo del Air Force One. How did you find the Syrian president? Right. I think very good. Young, attractive guy, tough guy. You know, strong pass, very strong pass fighter. Is that worrying? But he's got a real shot at pulling it together. Y sigue el genocidio en Israel, principalmente en Gaza, no es en Israel. Al menos 70 personas murieron y más de 120 resultaron heridas en las últimas 24 horas en Gaza, en lo que autoridades locales han calificado como la noche más sangrienta desde que Israel reanudó su ofensiva militar. Con estos nuevos ataques, el número total de víctimas mortales desde octubre del 2023 asciende a 52.928 personas, con más de 119.000 heridos, la mayoría mujeres y niños. Esto según información del Ministerio de Salud de Gaza. Los bombardeos más intensos se concentraron en Jabalía y su campamento de refugiados, donde los servicios de emergencia enfrentan serias dificultades para acceder a las zonas afectadas. Los bombardeos de esta noche han coincidido con el inicio de la gira en Medio Oriente del presidente estadounidense Donald Trump, que al momento se ha reunido con diversos líderes políticos de la zona. Y vámonos con información de espectáculos de política, porque así es. Los hermanos Light y Eric Meneses podrían salir en libertad condicional. Una juez de Estados Unidos redujo ayer martes su condena de cadena perpetua, lo que abre la puerta a la posibilidad de que obtengan la libertad por el asesinato de sus padres en 1989, tras más de 35 años que han purgado en prisión. Los hermanos, quienes estaban condenados a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, vieron un poco de esperanza. La decisión del juez Michael Jessic reduce esta pena a entre 50 años y cadena perpetua, lo que les permite solicitar una audiencia para obtener la libertad provisional.
Este avance es el resultado de años de esfuerzos por parte de la familia de los Meneses, así como amigos y seguidores que han luchado para lograr la liberación de los hermanos. El caso se reactivó en los últimos años gracias a la exitosa serie que se publicó sobre los hermanos en Netflix, a lo que se sumaron un documental y el revuelo generado por una nueva generación que ve a los hermanos con otros ojos, cuestionando el concepto de los asesinos despiadados como fueron considerados en algunas ocasiones. Y en más información, para cerrar este programa, la que se dejó ir con todo contra Fernández Noroña fue Lili Téllez, que le exigió al presidente del Senado, al viajador fifí, al que utiliza aviones ejecutivos en clase ejecutiva y el que ya dijo que él no va a seguir las reglas de Morena, de no viajar en primeras clases, de no traer guaruras, de no sé, que él dijo que ya él no se va a alejar de sus lujos, que eso es darle la razón a la oposición. Pero Lili Téllez le exigió nuevamente que transparentara el tema de su viaje a Estrasburgo, a París, donde él primero había dicho que no había viajado en clase ejecutiva. Después dijo que sí, que él había pagado lo correspondiente, la diferencia del viaje turista a ejecutivo. Pero después, información de Transparencia del Senado, dijo que a los mexicanos nos costó su viajecito cerca de los 200,000 pesos. Pero la senadora Lili Téllez le exigió transparencia. Lo emplazo a que explique al pueblo de México en qué se gastó el dinero de viaje. Usted no me pida nada. Usted tiene que rendir cuentas por ese viaje. Usted está hablando de un viaje oficial que hice en mi condición de presidente. Bueno, la ventaja es que ahora sí la senadora Lili Téllez no nos mandó con su equipo legal. Sí lo dijo ella en primera persona. Pero bueno, eso fue todo por el día de hoy. No dejen de seguirnos el día de mañana a través de las diferentes plataformas de atiempo.tv. El día de mañana con una entrevista con diferentes candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos 2 espacios noticiosos en punto de las 8 de la mañana a tiempo matutino, a la 1 de la tarde a tiempo central. Yo soy Memo Flores. Esto fue Noticias a Tiempo. Que ustedes tengan excelente noche.